Bienvenidos a un nuevo video de Joas Plays. Y pues primeramente feliz año nuevo. Este es el primer video del año que estoy haciendo. Y pues lamentablemente yo quería hacer este video hace una semana, pero pues COVID, entonces no tenía las energías ni la fuerza de hacer un video. Pero no podía esperar que pasara más tiempo sin hacerlo, así que hoy me sentí mejor, salió el sol, puedo abrir las ventanas de mi cuarto, tengo energía para hablar. Porque aunque me dio COVID, pues no me enfermé mucho, pero sí estaba muy congestionado, se me escucha un poco la congestión. Así que aquí estamos, ¿ok? Estamos bien para hacer este video. Y este video yo no lo he visto en ningún lugar, pero usualmente siempre se hace a final de año. Es como hacer un tag o una playlist de las canciones que estuvieron contigo durante todo el 2021. Y la verdad es que mi 2021 completo estuvo lleno de canciones espectaculares. En su mayoría, pues hace año y algo, que casi 2 años que entré adentro del K-pop a través de GOT7, así que como que me he familiarizado más con la cultura coreana, con su música y todo eso, porque pues ya sus dramas los veía, pero ahora es más como que la música, los idols y todo eso. También este año conocí lo que era el Korean Hip Hop, por obvias razones, porque al ser Agase y al entrar los chicos de GOT7 en varias compañías del Korean Hip Hop, pues como que también como que le di una oportunidad a ese nuevo género y esos nuevos artistas para tener una idea de en qué me estaba metiendo sin saber. Obviamente las listas en las que están las canciones no significan cuál fue el más importante o cuál fue el menos importante, cuál me gustó más o cuál no me gustó más. Voy a tratar de mencionarlas más o menos en el tiempo en el año en que las añadí y que me gustaron y que desde ahí se quedaron conmigo. Y obviamente vamos a empezar con One in a Million de Mark Twain. Y puff, esta canción, my God, desde octubre del año 2020 nosotros estábamos esperando por esta canción. En lo personal, a mí siempre me gustó, me encantó el beat, me llamó la atención. Yo dije, esa canción va a ser mía de mi propiedad. Y pues obviamente el 14 de febrero Mark saca esa canción. Bueno, no fue el 14, fue el 13 de febrero, me acuerdo. Y entonces fue como que la canción literalmente desde el 13 de febrero hasta diciembre se quedó conmigo, porque la escuché literalmente todo el año. Fue una canción que a mí me gustó mucho y creo que podría seguirla escuchando por los siguientes años y no me cansaría de escucharla de tan buena que es. Así que si no la han escuchado, vayan a escucharla. Ok, vamos a pasar a la segunda canción. Segunda canción. Ay, Encore de GOT7. Ay, Dios mío, esta canción es como que toda Agase, quien no la ha escuchado miles de veces, yo creo que es como una promesa de que en algún momento GOT7 y Agase se va a volver a ver, ellos como grupo y nosotros como Agase, porque obviamente por todo lo que pasó a principio de año, pues tuvo un poquito rush, un poquito qué sé yo qué, entonces como cuando sale Encore fue como que por fin. Y obviamente esa canción se ha quedado conmigo y creo que se quedará conmigo hasta que yo vaya a un concierto de GOT7 y la cante a pecho pelado, pulmón. Bueno, pecho pelado no, pero a todo pulmón en un concierto. Pues hasta ese momento me va a caer la fiebre de esa canción. Y tú estás en un concierto ahí, encore, encore, encore. Hasta ese momento se va a quedar conmigo esa canción, ¿ok? Canción número 3. Según Spotify, esta fue la canción que más yo escuché todo el año, lo cual no sé. Pero según el rap up de Spotify dice que sí, que fue la canción que más escuché. Y no sé qué eso diga de mí. Y es Switch It Up de JB. Por alguna razón dice que yo la escuché demasiado esa canción, no sé por qué, ustedes ya digan ahí en los comentarios por qué creen que la escuché mucho, pero en lo personal esa canción me gustó, creo que fue una de las mejores colaboraciones que tuvo JB durante todo el año. Y mira que tuvo varias colaboraciones, bueno, casi todas sus canciones fueron colaboraciones, pero esta canción fue como que un buen inicio para iniciar su carrera como solista. La verdad, la mejor opción que pudo haber tenido JB para iniciar su carrera fue Switch It Up, porque la canción es sumamente espectacular y por eso Spotify dice que la escuché demasiado. Ok, sigo. Canción número 4. Esta canción salió antes que Switch It Up, pero es una canción muy representativa para mí, porque fue la primera canción con la que yo hice una video reacción a los chicos y fue el primer video que subí a mi canal. Y es Leave Me Loving You de Jackson Wang. Esa canción la verdad es perfecta, o sea, tiene todo lo que necesita una canción para ser perfecta, y pues para mí tiene esa connotación emocional porque fue como que la canción que me animó a abrir mi canal. Y reaccioné a ella y subí la reacción como un mes después pensando, debo abrir mi canal, no debo abrir mi canal, debo abrir mi canal, no debo abrir mi canal. Ya tenía contenido pero no había abierto el canal. En fin, sigo. Y obviamente aquí hice como que una compilación de los OST que más escuché durante este año. Obviamente Yeonjae Ira es el que más OST sacó, pero yo siempre como que me quedo a lo que ya él había sacado, y literalmente el primero que escuché durante todo el año fue Popstar, que fue Perdón, es que me piqué el ojo. Uy. Fue Popstar
de la serie So I'm a Real 90 Fan. Y ese vestido literalmente lo había hecho creo que a principios del 2019 o algo así, y salió ahora en el 2021. Y la verdad es que la canción me encanta. O sea, la escucharía normal así no fuera de ningún drama. Yo me vi el drama, me gustó, y el OST también me encantó, y por eso creo que lo seguiré escuchando. Y obviamente la siguiente canción no es una canción del 2021, pero es un OST de Yeonji que es Fall in Love, y es del drama When My Love Bloom, en el drama que hizo yo en el año 2020. Esa canción se quedó conmigo todo el 2020 y siguió todo el 2021 así, y probablemente siga hasta el 2022. Y otro OST que me encantó, o sea, que siempre lo tengo en mi lista es At the Usual Time, del drama Walk on Love, también el de Yeonji. Yo no vi este drama, pero esta canción me encanta porque es un género totalmente diferente. Si ustedes nunca han escuchado a esta canción, corran y háganla, porque la verdad es que es un reset cultural, literalmente. La canción, la mayoría de las letras en inglés, y es como un rock, y es la voz de Yeonji, y tú te quedas como que... Número 6, Pandora, de Bamba. Oh my god, qué canción. Yo justamente hace unos días había alguien que dijo, ay, como que Pandora no le gusta muchísimo. En lo personal me gusta más Pandora que Ribbon, porque aunque Ribbon es una excelente canción, la amo, la adoro, la escucho, pero llega el momento como que me canso de escucharla, y entonces como que también le hice mucho stream en su momento cuando salió. Entonces como que, pero en cambio Pandora no me canso de escucharla, y puedo escucharla y la escucho y la escucho y la escucho y la escucho. Ojo, Ribbon también, pero si me van a escoger una de las dos, pues creo que me voy por Pandora. No sé, creo que me voy por ese lado más ruidoso. Y obviamente ya que estamos hablando de mamá, de su álbum, Dios mío, canciones, Look So Fine y Air. My Jesus Christ, esas canciones son espectaculares, yo las amo, las escucho todos los días, yo no puedo vivir sin Air. Ustedes saben que usted no puede vivir sin el aire, pues efectivamente yo no puedo vivir sin Air. Esta canción, sorpresivamente, de mí, no es de GOT7, pero fue una canción que escuché por casualidad y que realmente me gustó. Esa canción es nuevo, y justamente sabía que ese grupo literalmente la acaba de sacar, y me dio mucha curiosidad de escucharla y ver quiénes eran, qué tal, y es YYY de iKON. Yo la escuché esta canción de un momento en el stream, y recuerdo que se me olvidó que yo la había escuchado. Yo no sabía qué canción, y un día estoy tarareando la canción, y yo, ¿qué canción es esa? O sea, literalmente la tenía en mi mente, la estaba tarareando y no sabía de dónde la había sacado. Y otro día en el stream de casualidad yo dije, esta era la canción. Entonces la puse y efectivamente sí era. Luego ahí llegó más adelante que me fui a ver el programa Kingdom, donde sale iKON, y pues ahí más adelante como que, iKON. Como que ahí en cuenta más de quién era, y obviamente eso me llevó a amar otra canción de ellos que se llama Killing Me. Joyita. Estas dos canciones de iKON siempre como que las escucho todo el tiempo. Ok, siguiente. Ay, Dios mío, esta canción. Esta canción para mí fue un reset emocional increíble. Yo creo que la oiría todo el tiempo, y es la canción I Love the Way You Feel, I Do, de Yugyeom. Love the Way, que la hizo en featuring Punchelo, creo que, y J-Black. Esa canción yo la amo, o sea, es como que, ay Dios mío, el álbum de Yugyeom estuvo espectacular, y también se me hizo difícil escoger qué canciones de su álbum voy a poner aquí para no ponerlas todas, pero Love the Way definitivamente de su álbum es mi top 1. Y entonces después de Love the Way siguen Running Through the Rain y When You Fall. Esas tres canciones de ese álbum son como que mi reset. Otra canción que me volví loca cuando salió, que nadie se le estaba esperando, fue como que de momento pum 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 de sorpresa, fue Dive de Jiyeon. Esa canción yo creo que la escucharía toda la vida. La amo demasiado. Esa canción saca todas las emociones de mí. La canción se supone que sea feliz, pero por alguna razón siempre me hace llorar. Y es como que bien extraño, porque la canción es feliz, pero me hace llorar. No sé si es por la letra, que la encuentro triste y pues me hace llorar. Y obviamente Jiyeon me dio por el lado que a mí me gusta. Yo la amo y sigo cantando y sigo esperando a Jiyeon, Underneath the Waterfall, ¿ok? Siguiente canción. Estaba editando el video y tuve que parar y tuve que cortar porque dije, ¿qué onda me pasó aquí? La tenía escrita y no la leí. Y esa fue una... Oh my gosh, cancelen, mi gente. No me cancelen, es broma. Pero ¿cómo se me podía olvidar? No se me podía olvidar. Drive You Home de Jackson Wang. Oh my gosh, esa canción, cuando salió Drive You Home, y yo la tenía ahí mismo escrita y se me olvidó decirla. Esa canción merece... La voy a escuchar toda la vida, todo el tiempo. Esa canción saca mis sentimientos más íntimos. O sea, literalmente Jackson lo hizo perfecto, y definitivamente es una canción que está en mi playlist del 2021 y no la voy a parar de escuchar, y no voy a parar de escucharla nunca.
demasiado espectacular. Así que esa pequeña interrupción, ahora sigamos con el video. Y esta también le va a sorprender de que me guste, pero esta le tengo que echar las culpas a los fans de este grupo de K-pop y a TikTok. Porque viralizaron la canción en TikTok y obviamente yo tenía varias personas agendadas en mis contactos de WhatsApp y la seguían poniendo en los estados, y yo ahí le metí hasta la madre la canción y dije, ¿sabes qué? La voy a ir a escuchar. Haciendo stream de nuevo, porque recuerdo que esta canción salió para los tiempos de Ribbon de Bam Bam. Dije, vamos a ver qué tal, qué onda, la escuché. Y es la canción de I Know I Love You de TXT. Sorpresivamente me gustó un montón esa canción. Incluso me decía el corito que dice I know I love you, say you love me, say que kashi. Pero no es mi coreano, pero yo sé que así que dice la canción. Me llamó mucho la voz de la chica en esa canción, entonces como que es sumamente pegajosa. Escuché, me gustó y todavía la tengo en mi playlist, como que a cada rato, especialmente la uso en el stream para cambiar de un lado a otro. De este grupo la verdad no sé nada, ni siquiera sé los nombres de los integrantes, nada más me sé el nombre del grupo. No me sé de otras canciones, siento como que he escuchado más canciones de ellos, pero como que no las registro. Solamente esta fue la que se me quedó aquí en el Kokoro y la que repito todo el tiempo cada vez que oigo música. Número 15, ya casi estoy acabando. Vibing de Yeonje. Ay my god, cuando salió este álbum, Dios mío. Espérense, necesito agua, porque es Vibing de Yeonje, güey. Vibing de Yeonje, definitivamente una canción que me hizo vibing desde septiembre, bueno, de septiembre hasta acá, octubre hasta acá, creo que fue así. Ok, no me acuerdo bien cuándo salió, pero es una canción que yo no me cansaría de escuchar nunca. O sea, literalmente es la composición perfecta. Bueno, su álbum perfecto. Creo que de los álbumes de todos los chicos de GOT7, y esto es difícil y me estoy metiendo en aguas profundas, el álbum Colors de Yeonje fue como que el que más me gustó. Siendo como que supo llegar a mis sentimientos, acuérdense que este es de gustos personales y fue como que tocó cada fibra de mi corazón y como que cada una de las canciones me gusta de una manera espectacular. Como que yo podría poner literalmente el álbum completo de Yeonje aquí, como que todas las canciones las voy a escuchar todo el tiempo. No hay una canción para que me skipear en este álbum. Y por eso me encantó tanto Colors. Y pues obviamente no escogí todo el álbum, pero escogí las canciones de su álbum que como que si me dieran a escoger 3 canciones de su álbum que siempre escucharía sería Vibing, Moonlight y Eternal. Y obviamente me voy por estas canciones porque yo soy como que el lado más romanticosa, más baladista, más las canciones que te dan al cocoro, las que te hacen llorar, las que te quieren hacer que tú te hagas. Esas son las canciones como que me tienden a gustar mucho. No sé, por eso amo mucho Moonlight y amo mucho Eternal. Pero me encantaría que hubiera una versión en inglés de Moonlight a María. Pero Yeonje, pues obviamente ya está a punto preparándose para el siguiente álbum que va a pensar en alguna canción que ya sacó. Whatever. Pero obviamente como que ese álbum como canciones como Beautiful y triste. Es que ese álbum completo es precioso. Otra canción. Y la verdad tengo miedo de decirla, pero ya la tenía en la lista porque no me vayan a cancelar por esto. Pero la canción Stab de Big Naughty con Jay. Esta canción yo la escuché porque obviamente es este chico Big Naughty Boy es de Higher. Y entonces como tengo las notificaciones de Higher activas todo el tiempo por JB, me salió esta canción y como era con Jay, el que era de Day6, pues yo dije, vamos a escucharla porque pues ya había escuchado de Jay, qué sé yo. Puse la canción y me gustó mucho, me gustó la canción, el video es espectacular. Pero no es como que esta típica canción como para jovencitos, no, esta canción es para gente que medite la música, que se sienta, que piensa, o sea, si tú evalúas la letra, el video, tiene tanta tela para cortar, o sea, literalmente es una canción muy profunda y yo la amé. Es estas canciones psicológicas prácticamente, tú podrías decir. La voy a seguir escuchando, no me importa lo que digan, la voy a seguir escuchando. Es muy buena y obviamente las voces de estos dos artistas combinan muy bien. Lo que hagan los artistas en su vida personal, pues la verdad no me importa, pero la canción sí me gusta. Ay. Y ya voy a cerrar con las canciones de GOT7 que nunca se van a salir de mi playlist. Yo creo que esto es eterno. O sea, realmente, You Calling My Name, Love You Better, Page. Son canciones de GOT7 que yo creo que van a estar todo el tiempo en mi playlist. Por alguna razón, soy como que muy adictiva a esas canciones y a veces hasta inconscientemente vuelvo ahí, vuelvo y la escucho, vuelvo y la escucho. Y para cerrar, últimamente estuve súper sensitiva con esta canción, súper nostálgica, y es You Are de GOT7. Y entonces siento que como que la canción de You Are
representa tantas cosas para los chicos, así, cosas bonitas y tiempos bonitos y tiempos difíciles. Y como la letra de la canción también es tan inspirativa, pues me gusta mucho You Are. Ahí le dije un top de 15 canciones más, bueno, le dije más, pero más o menos un top de 20 canciones que me gustaron mucho y que no salieron de mi playlist este año. Obviamente a esta playlist no añadí las últimas canciones que sacaron en diciembre los chicos, porque Hello la sacaron en diciembre y pues obviamente pues no las escuché todo el año, o al menos mínimo un mes, porque pues, pero igual son muy buenas, como Nostalgia, me encanta. Who Are You de Bam Bam, la canción navideña de Yeonje, la otra Thought of You, que fue una colaboración que hizo JB con otro chico, Last Breath de Mark, que salió en noviembre. Yo hice una playlist en Spotify con todos los títulos de estas canciones. La voy a dejar en la parte de allá abajito por si a usted le interesaría escuchar si alguna de estas canciones no la ha escuchado y la quiere ir a escuchar, puede ir a esa playlist y escucharla. Y también, pues, no sé, si quiere ver por qué estaban en mi Not Stopping Playlist 2021. Entonces, otra cosa, se acuerden de seguirme en mis redes sociales. Voy a tratar de estar más activa por acá por YouTube. Así que síganme en Instagram, que voy a estar haciéndoles un unboxing por allá. De hecho, ando estrenando merch nueva, pero no lo había puesto por acá porque obviamente lo estoy subiendo a Instagram. Así que les recomiendo que me sigan a Instagram. Eso va a aparecer por aquí arriba, en algún lugar. No sé dónde, pero va a aparecer en algún lugar aquí arriba. En Instagram, no sé si aquí, no sé si aquí, no sé si aquí, o en todos lados, no sé. Y en Twitter, porque voy a estar haciendo diferentes giveaways en lo que ven el año. Vamos a ver si a ustedes les gustan. Y otra cosa, estaba pensando hacer un video del tag de las 20 canciones, que es diferente, no sé si hacerlo versión gochón o versión K-pop. Coméntenme allá abajito qué ustedes opinan y qué quieren ver. No olviden darle like, suscribirse, comentar y recomendar este video a otro amigo.